Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a abordar la temática correspondiente a los métodos de etnografía y etnometodología. Nosotros somos estudiantes del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Este es el grupo número 7 y se encuentra integrado por los siguientes docentes: Rubí Rodríguez, Mónica Bustamante, Luis Carlos Vergara, Mayra Macareno y quien les habla, María Elena Hernández. La temática la hemos dividido en 9 ítems, comenzando primero por la introducción, segundo definición, tercero representantes, cuarto fundamentación, quinto características, sexto pasos, séptimo metodología, 8 área de aplicación, 9 ventajas y desventajas y 10 conclusión. Comenzando por la introducción, la etnografía y la etnometodología son enfoques cualitativos, utilizados para el estudio de las interacciones humanas y los significados que las personas atribuyen a sus experiencias cotidianas. La etnografía se enfoca en la inmersión de una cultura o comunidad para observar y analizar sus costumbres, creencias y comportamientos en su entorno natural. A través de la observación participante y el trabajo de campo, los etnógrafos buscan comprender las dinámicas asociadas a las perspectivas de quienes las viven, capturando la riqueza de la vida cotidiana en un contexto cultural determinado. En el ámbito educativo, la etnografía puede ser utilizada por un investigador que quiere comprender las dinámicas culturales dentro de una escuela. El investigador, a través de la observación participante, registraría cómo los valores, las normas y reglas no escritas influyen en la forma en que los estudiantes interactúan entre sí y con sus maestros. Por otro lado, la etnometodología se centra en las interacciones microsociales que las personas llevan a cabo para generar un sentido compartido del mundo. Profundiza en cómo las personas estructuran y comprenden su realidad en la vida diaria. En el ámbito educativo, podría aplicarse para analizar cómo los estudiantes y maestros construyen significados en sus interacciones cotidianas dentro del aula. Destacando a los representantes en la etnografía encontramos a Bronislaw Malinowski. Es considerado uno de los padres fundadores de la etnografía moderna. Malinowski popularizó el método de observación participante en sus estudios sobre las culturas de las islas Trobriand en el Pacífico. Fue uno de los primeros en argumentar que los antropólogos debían vivir con las comunidades que estudiaban, involucrarse en sus actividades diarias y aprender su idioma para comprender adecuadamente sus culturas desde dentro. Con relación a la etnometodología, uno de los representantes es Harold Garfinkel. Este autor explora cómo las personas usan métodos cotidianos para crear y mantener el orden social en su vida diaria. Sus experimentos de ruptura, donde se rompían las reglas sociales implícitas para observar cómo las personas trataban de restaurar el orden, son una de sus contribuciones más conocidas. Garfinkel desafiaba la visión estructuralista de la sociología, argumentando que el orden social no se impone desde arriba, sino que es producido activamente por las personas en sus interacciones cotidianas. Continuamos con la fundamentación. Podemos decir que cada uno de estos métodos tiene una base teórica y metodológica distinta, pues por un lado la etnografía se fundamenta en el interaccionismo simbólico, la antropología cultural y la sociología interpretativa. Su enfoque está en cómo las personas dentro de una comunidad o cultura dan significado a su mundo social. Entonces, desde el interaccionismo simbólico se propone que las personas interpretan y dan sentido al mundo a través de sus interacciones con los demás, tratando de comprender cómo las personas construyen su realidad social a través de símbolos, de gestos y prácticas compartidas. La etnografía, pues, también se desarrolló inicialmente en el campo de la antropología para estudiar las culturas, es decir,
adoptar un enfoque desde dentro de la cultura para comprender cómo sus miembros ven el mundo. Se enfoca también en la comprensión subjetiva de los actores sociales o la llamada sociología interpretativa. Es decir, para comprender las acciones sociales es necesario interpretar los significados subjetivos que los individuos le atribuyen a los comportamientos. Por otro lado, la etnometodología se fundamenta en el análisis de las prácticas cotidianas que las personas usan para producir y entender el orden social. Entonces, la etnometodología está influenciada por la fenomenología, ya que se interesa en cómo los seres humanos experimentan el mundo a nivel individual y colectivo. La etnometodología toma de la fenomenología la idea de que las personas son activas en la construcción de su realidad social, centrándose en cómo lo hacen a través de las interacciones cotidianas. Otro fundamento en la etnometodología es es la ruptura de expectativas, la cual muestra cómo las personas dependen de reglas implícitas para entender la vida cotidiana. Las personas usan métodos para restaurar el orden, es decir, la etnometodología también se fundamenta en la idea de que el orden social emerge desde las prácticas cotidianas de los individuos. Por último, podemos decir también que la etnometodología se fundamenta en el análisis conversacional, que se centra en cómo se estructura el habla y las interacciones verbales en las conversaciones diarias. Esto incluye el estudio de cómo las personas gestionan los turnos de habla, las interrupciones, las pausas y otros elementos conversacionales que ayudan a crear un sentido compartido. Entonces, el propósito de la etnografía es descubrir las lógicas de una cultura o una parte de ella dentro de una organización, partiendo de la observación de las prácticas culturales que se evidencian en la interacción de las personas y descubriendo el significado cultural de tales prácticas. El de la etnometodología es describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo emergiendo como realidad objetiva ordenada. ¿Qué quiere decir? En términos más sencillos, busca entender la sociedad a partir de las pequeñas interacciones y acciones, como sentarse, ir al trabajo, tomar decisiones, entablar una conversación con los otros, entre otras. Ahora veamos algunas características de estos dos métodos. Ambos enfoques comparten el interés por la experiencia vivida y la comprensión del sentido, pero la etnometodología se enfoca más en las prácticas interactivas y en cómo las personas negocian y producen el sentido en situaciones concretas. En cuanto a la permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo de objeto de estudio, por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de los miembros y para aprender la cultura del grupo. En la no metodología, el punto central es entender cómo se lleva a cabo la organización de las interacciones. En cuanto a la visión, la etnometodología se enfoca más en la manera en que las personas dan sentido a su realidad en contextos específicos, en contraste con el enfoque más amplio y holístico de la etnografía. En cuanto al método, ambas utilizan el método inductivo, pero la etnometodología se distingue por su atención específica a las interacciones y prácticas cotidianas de los individuos, como ya lo habíamos dicho. En cuanto al modelo, los procedimientos etnográficos tienden a superponerse y ocurrir simultáneamente. En la etnometodología no se sigue un modelo cíclico en el mismo sentido que la etnografía. Su enfoque es más flexible y dinámico. A continuación daremos a conocer cómo se da el proceso de investigación etnográfico y etnometodológico, describiendo cada uno de sus pasos. Sin embargo, es preciso señalar antes que los pasos a describir no se dan de manera lineal, sino de manera cíclica. Es decir, nos planteamos un problema, una pregunta de investigación, nos fijamos unos objetivos
Predisponemos unos métodos para recolectar información, pero cuando nos vamos al campo y recogemos esa información, nos damos cuenta que hay detalles emergentes que no estaban categorizados y que nos llevan a replantear, a redireccionar nuestra investigación. Y esto se da de manera sucesiva hasta el final de la investigación misma y se genera el informe, del cual también debe hacerse una reflexión que replantearía nuevos objetivos a investigaciones futuras. A continuación daremos a conocer los pasos para la etnografía. Cabe resaltar pues que antes del inicio del abordaje de estos 5 pasos, el etnógrafo debe saber qué se quiere estudiar, cuál es el objetivo de su investigación, el método utilizado para recolección de datos y análisis de los mismos, y la formulación de una buena pregunta es esencial. El primer punto es la inmersión en el campo. Aquí se refiere a que el individuo no se puede desconectar del contexto donde va a hacer la investigación. Debe haber una relación de confianza entre el investigador y los investigados. Para ello, pues debe acomodarse a las rutinas diarias, buscar aspectos en común, ayudar en algunas tareas cotidianas, ser humilde y demostrar interés por lo que quieren transmitirle los investigados, ¿no? El etnógrafo se retira del campo cuando ya la ocurrencia sucesiva de hechos pues no le aporte nada nuevo a la investigación. El segundo punto es la recopilación de datos que se da a través de la observación participante, entrevistas, revisión de material, sea de audios o videos, y notas de campo, que son el elemento esencial para el registro de detalles emergentes durante la investigación, ¿no? La recopilación de datos y el análisis de los mismos se da de manera simultánea. El tercer punto es análisis descriptivo, que es cuando se generan las categorías, ¿verdad? Previa recolección y análisis de los datos. Aquí se clasifican esas categorías y se genera una teoría. El cuarto punto es el análisis interpretativo, que son las categorías ya compiladas, pero en un marco de conocimiento más grande que retome el sentido de los individuos hacia el contexto natural en el que conviven. Es decir, comprender sus formas de pensar y de actuar. Y el último punto, el punto número 5, es la teorización, que se da a través de un informe etnográfico, donde hay detalles descriptivos de la investigación, como por ejemplo el planteamiento de los antecedentes teóricos y prácticos, la evolución del estudio, métodos y procedimientos empleados para la recolección y análisis de la información, resultados y conclusiones finales, y los anexos, teniendo en cuenta siempre que se debe guardar la identidad del informante. En cuanto a la etnometodología, tenemos 5 pasos. El primer paso es la selección de situaciones de interacción. Aquí lo que se hace es buscar dentro del conjunto de interacciones cotidianas cuál es la relevante para el estudio. Pueden ser conversaciones cotidianas, interacciones en el trabajo, situaciones de emergencia o interacciones en redes sociales. El segundo paso es la recolección de datos de interacción, lo cual se puede hacer a través de grabaciones de audio o de video, o también entrevistas. Aquí lo importante es captar al detalle todas esas interacciones diarias, como, donde se dé una comunicación lingüística, es decir, no solamente el lenguaje, el uso de palabras, sino también la parte gestual. El tercer paso es la transcripción detallada. Aquí se hace es registrar, transcribir todo eso que tenemos ya recolectado en los instrumentos anteriores, pero con la mayor fidelidad y detalles posibles. Es decir, aquí tiene que estar explícito en la transcripción las palabras exactas, la ortografía, la muletilla, las repeticiones, las pausas usadas por los participantes, la entonación, el lenguaje corporal, el contexto físico y social que se da en la interacción en específico. El cuarto paso es el análisis conversacional. Aquí se generan las categorías de la investigación. Se identifican estructuras constitutivas de cada conversación, las propiedades pautadas y ordenadas de las conversaciones diarias que tienen los participantes, es decir, los investigados. Por último, tenemos el paso número 5, que es el desarrollo de la descripción etnometodológica. ¿Y qué se hace en este paso? Algo muy fundamental, es la teorización. ¿Y cómo se da esta teorización? Bueno, se da a través del sentido común, ¿verdad?, que tienen las personas de lo que creen
y cómo manifiestan eso en el orden social, y que emerge del mismo estudio y de los datos que allí se recolectan, ¿no? Aquí se revela al detalle, en esta teoría se debe revelar al detalle la complejidad de la interacción social con ejemplos concretos y prácticos observados en el campo. Metodología de la etnografía y etnometodología. En el caso de la etnografía es importante resaltar que este es un enfoque interpretativo y holístico, que no solo busca describir lo que se observa en un grupo o comunidad, sino comprender el mundo social desde la perspectiva de los actores. Busca entender cómo las personas ven y experimentan su entorno, tomando en cuenta todos los elementos que forman parte de su vida diaria, sus costumbres, creencias, lenguaje y relaciones sociales. La unidad de análisis de la etnografía son los grupos o comunidades. Más que centrarse en individuos aislados, el etnógrafo estudia cómo los miembros de un grupo interactúan entre sí y cómo construyen de forma colectiva sus significados sociales. Un aspecto crucial de este enfoque es que implica un estudio inmersivo en un contexto cultural específico. El investigador permanece de forma prolongada en el entorno del grupo que estudia. No se trata de una visita corta de observaciones puntuales. El etnógrafo se inserta en la vida cotidiana del grupo, participando en sus actividades y formando parte de su realidad social. Esto le permite observar no solo las prácticas visibles, sino también los significados más profundos detrás de esas prácticas. Así, puede recoger datos ricos y detallados que muestran las dinámicas internas del grupo o comunidad. Para el caso de la etnometodología, esta tiene un carácter fenomenológico y constructivista. Se examinan los métodos y procedimientos que los individuos utilizan en situaciones diarias para dar sentido al mundo social. En cuanto a la unidad de análisis, se enfoca en las interacciones sociales, cómo las personas se comunican, coordinan sus acciones en situaciones específicas. El interés está en las interacciones cotidianas, como una conversación o un encuentro breve, donde se observa cómo las personas generan una realidad social compartida. Un aspecto clave de la etnometodología es que se basa en observaciones puntuales y a corto plazo, a diferencia de las formas de recolección de la información. En la etnografía, el investigador no solo observa desde fuera, sino que se involucra directamente en la vida cotidiana del grupo social en estudio. Participa en sus actividades diarias, interactúa con sus miembros y de esta manera obtiene un conocimiento profundo y contextual de las prácticas, costumbres y significados que circulan en esa comunidad. Las entrevistas pueden ser no estructuradas o semiestructuradas. Este tipo de entrevista le permite al investigador comprender las experiencias y percepciones de los actores sociales desde su propia perspectiva, dándoles voz para que compartan su visión del mundo sin las limitaciones de las preguntas cerradas. A lo largo del trabajo de campo, el investigador mantiene un registro detallado conocido como notas de campo, que son una herramienta clave que recoge tanto las observaciones directas del investigador como las reflexiones que éste tiene. Así se registra lo que ocurre y también cómo se interpreta lo que se observa, capturando la riqueza del contexto social. Además, el uso de fotos y videos permite capturar visualmente momentos importantes de la vida comunitaria, brindando una fuente adicional de análisis y documentación del entorno, las interacciones y los objetos culturales. Para el caso de la etnometodología, una forma clave de recolectar información es la observación no participante, donde el investigador observa desde fuera y examina cómo las personas interactúan en el día a día sin que su presencia influya en el comportamiento de estas. Esto permite captar los procesos que se dan naturalmente en la vida cotidiana, como las normas y reglas implícitas que guían la interacción. Las entrevistas informales, en lugar de seguir un guión estructurado, le permiten al investigador conversar de manera relajada y abierta con los participantes. La naturaleza informal de estas entrevistas facilita que los participantes expresen sus ideas de manera más espontánea. El análisis conversacional se enfoca en estudiar las interacciones verbales entre los individuos para entender cómo organizan sus conversaciones y se construye el significado social. Se examinan aspectos como los turnos del habla, las pausas, los gestos para identificar cómo las personas logran coordinarse y mantener el orden social a través de la conversación. Finalmente, tenemos los experimentos de ruptura, que consisten en romper de forma deliberada las normas sociales en situaciones cotidianas, para observar cómo las personas reaccionan y tratan de restablecer el orden. Por ejemplo, el investigador podría actuar de forma inesperada
en una interacción común, como por ejemplo ignorar un saludo o comportarse de forma errática, con el fin de estudiar las respuestas de las personas y cómo tratan ellas de reconstruir el sentido de la situación. Asimismo, la etnografía como la etnometodología es aplicada en las siguientes áreas de la investigación, como es la medicina, la cual la podemos ver en la interacción que se presenta entre el personal sanitario con los pacientes. En el área de la educación, podemos verlo reflejado en las prácticas docentes eficaces, el diálogo entre profesores y estudiantes. En los contextos virtuales se encuentran las relaciones sociales que se producen en el entorno online. El área de las ciencias sociales. En el área de la investigación de mercados y de publicidad, como son los hábitos de consumo y marketing. En el ámbito empresarial, las relaciones empresa y cliente. Y así lo podemos encontrar estos dos métodos en cualquier disciplina académica que se ocupe de la integración social. Ahora bien, ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas de los métodos etnográficos y etnometodológicos en el estudio de las experiencias sociales? En el método etnográfico tenemos las siguientes ventajas y desventajas. En las ventajas del método etnográfico tenemos la profundidad y riqueza de los datos. Esta nos permite una comprensión profunda de las prácticas, creencias y comportamientos dentro de un contexto cultural específico. El investigador pasa largos periodos de tiempo inmerso en la comunidad que estudia, lo que le permite captar detalles sutiles y matices importantes. Una segunda ventaja del método etnográfico es el contexto cultural. Al estar dentro del contexto natural de los sujetos de estudio, la etnografía proporciona una visión contextualizada de sus experiencias. El investigador observa cómo las personas interactúan y viven en su entorno diario, obteniendo datos en situaciones reales. Tercera ventaja sería perspectiva holística. En la perspectiva holística, este enfoque nos ofrece una visión completa de la vida social de una comunidad, no solo de aspectos aislados. Se consideran las interacciones entre diferentes elementos sociales, como son la economía, religión, política y otras. Entre las desventajas de la etnografía podemos encontrar el tiempo, la subjetividad y la generalización limitada. El tiempo. La etnografía es un método que requiere mucho tiempo, tanto en la recopilación de datos, pues el investigador debe integrarse durante varios meses o hasta años en la comunidad, como en el análisis posterior. Esto puede hacer que el proceso sea muy lento. Subjetividad. Al depender de la interpretación del investigador, existe riesgo de que sus propios sesgos o perspectivas influyan en los resultados. La cercanía del etnógrafo a los sujetos de estudio puede afectar la objetividad. Como tercera desventaja tenemos la generalización limitada. Los estudios etnográficos tienden a enfocarse en grupos pequeños o en un contexto muy específico, lo cual puede limitar la capacidad para generalizar los hallazgos a otras poblaciones. Por otro lado, en la etnometodología encontramos ventajas y desventajas de este método. La primera ventaja
la encontramos en la profundidad, en la interacción cotidiana. Este método se centra en cómo las personas producen y entienden el orden social a través de las intenciones diarias. Aporta un nivel de detalle profundo sobre las prácticas y mecanismos que las personas utilizan para construir el significado de sus acciones. La revelación de prácticas ocultas. Esta segunda ventaja de revelación de prácticas ocultas en la etnometodología busca descubrir las reglas tácticas o no escritas que guían el comportamiento social, lo que proporciona una visión única de la vida cotidiana que puede no ser evidente a simple vista. El contexto situacional. Esta desventaja, al igual que a la etnografía, este enfoque nos permite estudiar a las personas en su entorno social natural, con un énfasis en cómo las situaciones cotidianas influyen en la construcción del sentido y del orden. Desventajas en la etnometodología. La desventaja en la etnometodología tenemos como primera desventaja el tiempo. Similar a la etnografía, la etnometodología también puede requerir largos periodos de observación para captar las interacciones y los detalles del comportamiento social. Esto hace que el proceso de recolección y análisis de datos sea largo. Segunda desventaja, subjetividad. Dado que este enfoque analiza cómo los individuos perciben y construyen su realidad, depende mucho de la interpretación del investigador, lo que introduce una alta carga subjetiva. Además, la subjetividad de los propios sujetos estudiados pueden influir en los resultados. Por último, tenemos como desventaja la focalización limitada. El método etnometodológico tiende a centrarse en interacciones cotidianas pequeñas y específicas, lo que puede hacer que los hallazgos no sean generalizables ni aplicables a situaciones más amplias o diferentes. En base a lo dicho anteriormente, ambos enfoques proporcionan herramientas poderosas para comprender el mundo social desde adentro, pero lo hacen desde perspectivas distintas y complementarias. La etnografía, al ofrecer una visión holística y contextualizada, se enfoca en capturar los patrones amplios de comportamiento y significado dentro de una cultura, permitiendo que el investigador se sumerja en la vida cotidiana de un grupo para comprender sus normas, sus valores y prácticas en su contexto natural. En contraste, la etnometodología examina las interacciones cotidianas enfocándose en cómo las personas construyen y mantienen el orden social a través de los métodos implícitos que emplean en sus interacciones. Juntos, estos enfoques proporcionan una comprensión más compleja y matizada de la sociedad, ya que combinan una visión macro de las estructuras culturales con una visión micro de las interacciones individuales, lo que enriquece nuestra interpretación de las dinámicas sociales tanto a gran escala como en el día a día. Por último, aquí los dejo con las referencias bibliográficas que utilizamos para la construcción de este trabajo. Gracias.